Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver las noticias más relevantes de esta semana. Sin duda el mercado ha estado muy caldeado y hemos visto caer a Bitcoin muchísimo. Es algo que hablamos la semana pasada y os quiero traer unas noticias que os pueden resultar muy interesantes para tomar decisiones y ver cómo está avanzando esto. La primera noticia de hoy es que Bitcoin pierde los 60K, una barbaridad, bajó hasta los 58.000 y el mercado está bastante débil. Que BTC pierda los 60K importa porque no es solo un número redondo, es una zona psicológica donde muchos participantes usaban como referencia de fortaleza o de debilidad. Cuando ese nivel se rompe suele aumentar el nerviosismo, saltan stops y empeora el rendimiento general. Además, si Bitcoin no aguanta, normalmente el resto de altcoins se desangran y hemos visto mucha sangre en el mercado estos días. Esta caída de Bitcoin ha venido acompañada de $1 billón liquidados, lo que sugiere que no fue una bajada limpia, sino un movimiento que ese apalancamiento ha amplificado. Cuando pasa esto, el mercado queda mucho más frágil, aunque luego haya un pequeño rebote. Es muy interesante. Hacía tiempo que no caíamos de los 60K y obviamente toda la gente que estaba apalancada se los han limpiado. Eso ha hecho que cayese mucho más. La siguiente noticia es que los ETF de spot de Bitcoin han sufrido muy fuertes salidas. Como veis aquí, casi 700 millones en un solo día. Esto es una barbaridad, la verdad. En este ciclo, los ETF en spot son una de las grandes puertas de entrada al dinero institucional. Por eso, cuando ves salidas fuertes, no estás viendo solamente ruido, estás viendo que gran parte de ese capital, de esos grandes jugadores institucionales, están reduciendo su exposición al mercado. Y eso pesa mucho más que en ciclos anteriores, donde el mercado dependía más de exchange, del retail y de narrativas. A día de hoy, gran parte del mercado es movido por ese dinero institucional. Han salido 696 millones en un solo día y esta es una cifra suficientemente grande como para ser una señal de riesgo. En cripto, hoy los flujos ETF se parecen cada vez más a una macro variable del precio. Qué barbaridad, la verdad. Salió muchísimo dinero. Por no hablar de la presión que está teniendo MicroStrategy comprando y cada vez bajando más el capital. De hecho, creo que habían hecho incluso una noticia para denunciar a MicroStrategy por algunas prácticas que no estaban haciendo bien y demás. Yo creo que es puramente food y tendremos que ver a ver cómo resuelve. Siguiente noticia. La Fed mantiene el tono, mantiene los tipos, sube las previsiones de inflación. Esto podría tener un impacto muy alto y para mí es una noticia bastante bearish. La verdad, aquí tenéis el vídeo. Aunque no suban los tipos, si la Fed transmite que la inflación sigue siendo incómoda, el mercado va a entender que los recortes podrían tardar más. Y eso perjudica especialmente a los activos de riesgo, como son las cripto y como es ahora mismo el sector tecnológico, porque ambos viven mejor en entornos de liquidez abundante y unos tipos más relajados. Lo importante no fue solo mantener los tipos, sino el mensaje de higher for longer. Muchas veces el mercado cae no por la decisión en sí, sino porque cambia la expectativa de los próximos meses y eso se ve afectado en el mercado actual. Vamos con la siguiente noticia. La siguiente noticia es que durante unos días Ethereum ha estado en capitalización por debajo de Tether. Tether llegó a superarlo por pocos billones, pero llegó a superarlo. Temporalmente. Ya, ahora, como podéis ver, Ethereum ha vuelto a tener más, ¿no? Pero esto es muy bearish para ETH y es muy bullish
para las altcoins. Realmente que una stablecoin llegue a superar temporalmente a Ethereum refleja que el mercado está priorizando tener liquidez, un buen refugio y una exposición al riesgo más pequeña que al tenerlo en ETH, y es que es una manera muy visual de ver que el capital está en modo defensivo. Un dato interesante es que esto no es solo una anécdota de ranking, muestra que las stablecoins ya compiten por protagonismo estructural, no solo como parking temporal donde dejar el dinero para que no baje. Eso es muy bullish para las monedas estables. Como podéis ver también, el miedo no dejamos de caer. Otra noticia interesante tiene que ver con Binance. Binance sigue bajo presión regulatoria en Europa. ¿Qué ha pasado con los de Binance? Pues esto también tiene un impacto alto en el ecosistema y para mí es bastante bearish, y es que al restringir los servicios en la Unión Europea por la ley de MiCA, es un palo duro, porque Binance sigue siendo una pieza central de la liquidez global cripto, y si tiene fricciones regulatorias en Europa, eso va a afectar a la confianza, al acceso de los usuarios y a la percepción que tiene el sector. Además, MiCA está marcando un nuevo estándar que quien no encaje bien en este marco puede perder terreno frente a actores más regulados. Y es que esta noticia no solamente habla de Binance, habla de que Europa quiere pasar de mercado cripto abierto a mercado cripto con licencia. Es el inicio de una nueva etapa. Y lo que me parece a mí más raro es que Binance, con la cantidad de usuarios, de poder, de estructura y de todo lo que tienen, estando a unos pocos días de la regulación de MiCA, no hayan hecho nada por mantener su mercado en Europa, sabiendo que Europa es una zona donde se suele usar bastante Binance. Me parece muy extraño, la verdad. ¿Será buena idea shortear BNB? Curioso. Seguiremos informando de esto porque lo de MiCA está sonando bastante y muy fuerte. Siguiente noticia. Las stablecoins ganan peso como infraestructura financiera real. Esto respalda la noticia que hemos leído antes, y es que las stablecoins van a dejar de ser solo dinero de paso y se consolidan como infraestructura. Esto es muy bullish y yo creo que va a tener un alto impacto en el sector de las cripto. Las stablecoins cada vez están más cerca de ser vistas como infraestructuras financieras serias. Pagos, liquidaciones, acceso global al dólar, un puente entre banca y cripto. Incluso cuando el mercado spot está flojo, esta narrativa sigue fuerte porque responde a una utilidad clara del mercado. Es muy interesante que en los mercados débiles muchas narrativas se apagan. La de las stablecoins hemos visto que no. Y esto suele ser señal de que no es solo moda, sino una capa funcional real del sistema financiero digital. Cada vez las monedas estables están ganando más fuerza. Y esto es algo que a los bancos no les está haciendo gracia, porque los bancos te dan un 0, migajas por ciento por tener tu liquidez en el banco, y gracias a las stablecoins hay muchas plataformas donde por tener tus stablecoins te están dando un 2, un 3, un 5, y eso ya es muchísimo más de lo que te da el banco. Esta es bastante interesante. Aquí ya no estamos hablando tanto de cripto, estamos hablando más de global, y es que el mercado global está atrapado entre el boom de la IA y la presión macroeconómica. La gran batalla que define a los mercados este 2026. Este impacto va a ser muy alto en la economía global, a pesar de que lo vea bastante neutral, no es ni bullish ni bearish, simplemente es algo que está sucediendo. Y es que ahora mismo conviven dos fuerzas muy potentes. Por un lado, el entusiasmo por la IA, semiconductores y todo lo que viene siendo con la tecnología, y por otro, la inflación, el petróleo, los yields muy altos y una macro mucho más incómoda que en meses pasados. Y esta tensión explica por qué el mercado parece fuerte en algunos segmentos y muy frágil en otros. Es una de esas fases en las que el mercado puede parecer alcista
y bajista a la vez, dependiendo de dónde mires. Si miras el Nasdaq y la IA, puede gritar ¡wow! Todo está reventando. Si miras los bonos y el macro, puedes pensar, hostia, tendré que vigilar con mis posiciones. Aquí podéis ver la IA versus todo lo demás. ¿Vale? Aquí fue cuando se lanzó ChatGPT. Fijaos, Fijaos cómo la IA se ha despuntado de una manera espectacular frente a todo lo demás. Que sí, ha tenido alguna subidita, pero mirad. La IA actualmente más 119% y lo demás más 45%. Es casi el triple. Qué barbaridad me parece esto, la verdad. Vamos a seguir hablando de algo que me parece muy interesante, que ya os hablé en el vídeo de noticias pasado, y es la robótica. Nvidia y Global Robotics son los líderes y han conseguido acelerar la carrera por esa Physical AI, que básicamente son los robots del mundo real. Yo creo que esto va a tener un impacto muy alto a medio largo plazo y para mí es bullish. O sea, la IA está avanzando un montón y de su mano la robótica. Aquí lo importante es que la narrativa, mirad los robots, la narrativa deja de ser solo robots que impresionan en vídeos y empiezan a ser robots que pueden entrenarse, pueden validarse y pueden desplegarse en producción real. O sea, Nvidia quiere ser la infraestructura base de esta transición de chips, simulación, modelos, software, robots funcionales. Es muy interesante. En la nota se menciona que Fanuc, ABB, Yaskawa y KUKA superan juntos los 2 millones de robots instalados. Eso es una barbaridad. O sea, quiere decir que Nvidia no solamente está apuntando al futuro, sino que apunta a una base industrial enorme que ya existe. Me parece muy interesante la carrera de la robótica, la verdad. Continuando con eso, vamos a hablar de Atlas. Esto sí que es una locura. Si no lo habéis visto, un robot humanoide que ya tiene para escanear directamente en la mano. Esto está muy top. Atlas ya no es solo una demo viral. Atlas se ha vuelto real en la industria. Y esto gracias a Boston Dynamics, que lo está posicionando para un trabajo industrial mecanizado. Esto toca mucho el tema de la robótica y yo creo que esto a medio largo plazo va a tener un impacto muy alto en la vida. Muy alto. Para mí esto es bullish. O sea, estamos viendo que la carrera de la robótica es una locura. Y es que el valor de Atlas ya no está en solo ver un robot que se mueve bien, sino en si puede entrar en tareas reales de industria, de logística y de manipulación. Si estos robots empiezan a generar productividad tangible, cambia mucho la conversación. Ya no estamos ante ciencia ficción, ante, ay, mira qué mono el robot ese que hace taekwondo. Estamos ante una mejora industrial loquísima. Imaginaos que durante un trimestre sustituyen a 100.000 trabajadores por 100.000 robots. Robots que obviamente pues no necesitan comer, no se ponen malos, pueden trabajar más tiempo. Me parece muy loco. Y es que cuando un robot pasa de ser viral a ser un caso de uso, ya no compite por atención, empieza a competir por presupuesto empresarial. Y ahí es donde nace una categoría, es donde nace una categoría económica real, porque ya no estás compitiendo por visualizaciones o likes, estás compitiendo por ver qué empresa quiere meter pasta para automatizar este tipo de tareas que estamos viendo que en un año y medio, 2, 3, vamos a tener robots con inteligencia artificial que se van a encargar de hacer muchas tareas automatizadas, mecánicas que estaba haciendo el ser humano. Y ya no es una máquina que coge, engancha y embotella, es un robot con una inteligencia artificial que va a poder estar ejecutando tareas, tomando decisiones. Me parece increíble. Y para acabar las noticias de hoy, vamos a hablar sobre Estados Unidos. El consumidor estadounidense sigue siendo la gran incógnita macro. Y es que
el mercado no sabe cuánto tiempo más va a aguantar. Esto creo que va a tener un impacto bastante alto. No es ni bearish ni bullish, simplemente es. Y es que, como sabéis, gran parte de la economía de Estados Unidos depende de que el consumidor siga gastando, siga echándole billetes a la máquina. Si aguanta, el crecimiento puede seguir más fuerte de lo esperado, pero si se rompe, lo cambia todo. Los tipos, las expectativas, la bolsa, el sentimiento global, por eso es una variable tan vigilada por los inversores. Y es que muchas veces el mercado no cae por malos datos actuales que acaban de salir en la última reunión de la Fed, sino por el miedo a que el consumidor empiece a deteriorarse, el miedo a que el consumidor deje de consumir en los futuros meses. Y esta es una variable adelantada para casi todos los activos. Es muy loco el impacto que podemos ver en el mundo en general estos futuros meses, tanto por el tema del petróleo, de las guerras, de los acuerdos, del hiperconsumismo, de la inteligencia artificial, de la robótica. Estamos viviendo una época de cambio muy loca, la verdad, muy, muy loca. A veces lo pienso y digo, wow, me alegro tanto de poder estar viviendo esto porque a mí me encanta la tecnología, la robótica, el internet, las cripto, me apasiona. Pero a veces también lo pienso y digo, ¿dónde vamos a acabar? O sea, ¿será real que el día de mañana se puedan sustituir a un montón de humanos que están trabajando por robots automatizados? Y yo me he leído las leyes de Asimov de la robótica. ¿Hasta qué punto le vamos a dar libre albedrío a los robots? Porque siempre puede haber una falla, siempre puede haber un subprograma. Bueno, un poco todo esto lo que vimos con lo de la IA, ¿no? Que las IA habían desarrollado un lenguaje propio para hablar entre ellas para que los humanos no las entendamos y cosas de estas. Bueno, os lo dejo a pensar y a reflexionar a vosotros también. Muchas gracias por verme, espero que os haya puesto al día este rato con todas estas noticias tan interesantes y con la narrativa que vamos a ver en el futuro. Dale like, suscríbete si no lo estás, compártelo con tus amigos y déjame en los comentarios qué noticia te ha parecido más interesante y qué futuro ves con todo el tema de la robótica. Me parece muy curioso. Nos vemos en la próxima.